Ahora sí. Pues disculpad de nuevo y bienvenidos. Soy Cristina Marí del Departamento de Sostenibilidad de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, que es la organización que lidera este destacado proyecto. Voy a empezar recordando que Redaporc nació porque los profesionales del porcino estamos plenamente concienciados de la necesidad de introducir nuevas soluciones que reduzcan el impacto ambiental de nuestras granjas. Es decir, que aunque sabemos que el sector porcino español ya es un referente internacional en sostenibilidad y bienestar animal, tenemos claro que la excelencia que buscamos en todas nuestras actuaciones nos obliga a implementar en todo momento mejoras que nos mantengan en esa posición. Sin duda, esa vocación de liderazgo va a ser reforzada, se va a ver reforzada con la herramienta que estamos desarrollando en el grupo operativo, cuyo objetivo formulamos de manera muy clara: reducir el uso de antibióticos en las granjas españolas de porcino de capa blanca. Un reto que está totalmente alineado con la estrategia de la granja a la mesa de la Unión Europea, que promueve una reducción del 50% del uso de antimicrobianos en la producción animal y que también encaja a la perfección en la estrategia de Interporc y del sector porcino de capa blanca, cuyo ADN incluye la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Pero más allá de objetivos sobre el papel, lo importante son las posibles plasmaciones prácticas que tendrá el resultado del trabajo de este grupo operativo, de las que nos vamos a ocupar en el webinario de hoy. Resultados que llegarán tras un intenso trabajo que estamos desarrollando y que comenzó con la identificación y caracterización en las granjas de sus factores de riesgo en materias como bioseguridad o enfermedades de los animales. Con esta información se va a desarrollar una plataforma de adhesión voluntaria con el objetivo de captar la información para que las granjas y empresas puedan comparar sus riesgos sanitarios, de bioseguridad y de consumo de antibióticos. Es decir, esta plataforma proporcionará a las granjas porcinas una herramienta muy útil al estar alimentada con datos reales introducidos por las propias empresas. Además, esta información permitirá a sus usuarios realizar un diagnóstico correcto de la situación de su empresa y vigilar la evolución de sus parámetros clave de bioseguridad, vacunación o manejo de los animales. Es decir, podrán saber qué factores son los que más inciden en su consumo de antibióticos, que por supuesto solo se deben usar cuando tengan una certeza absoluta de enfermedad bacteriana. De este modo, Redaporc traerá consigo una mejora de la eficiencia y la eficacia de las empresas del sector, que llegará mediante la implementación de una herramienta que se convertirá en esencial para la toma de decisiones y que permitirá reducir las emisiones por kilo de carne, contribuyendo al objetivo de protección del medio ambiente que se ha marcado el sector, prevenir la generación de bacterias resistentes, contribuyendo al objetivo de una sola salud, mejorar la eficiencia y el uso de sus recursos y reducir el coste de los tratamientos y aumentar los resultados económicos de las granjas. Y tras este pequeño adelanto de la importancia de este proyecto y sus avances, vamos a escuchar las interesantes ponencias de los profesionales que nos acompañan. Ellos detallarán aún más los trabajos que se están desarrollando en el marco de Redaporc. Va a haber un pequeño cambio en el orden del día y, en primer lugar, intervendrá María del Carmen González, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, que nos hablará de la integración de datos para el conjunto de datos del sector porcino. Queremos agradecer al MAPA la participación en el webinario de hoy y también su participación en el grupo operativo junto con la EMS. Y en el caso de la intervención de María del Carmen, las preguntas las podéis hacer después de su intervención y para el resto de ponentes las haremos al final. Podéis ir poniendo las preguntas en el chat. Después le haremos paso a Jordi Valiellas, veterinario de GSP Lleida y veterinario coordinador del grupo operativo. Y a continuación se le unirá a Lorenzo Fraile, profesor agregado de Epidemiología, Medicina Preventiva y Bioseguridad en la Universidad de Lleida. Y ambos nos mostrarán el desarrollo de un análisis estadístico de los datos actualizados. Les introducirá Araceli Orozco, que es coordinadora también del proyecto Redaporc. Y para
Para acabar, me despido reiterando a los ponentes y a todos vosotros mi agradecimiento por vuestra asistencia e interés en Redaport, y recordando el firme compromiso de Interport, que va de la mano de todos vosotros para seguir avanzando en todas estas materias que nos han convertido en un sector líder. Y doy paso ya a Mari Carmen. Cuando quieras, Mari Carmen, por favor, y muchas gracias. Bueno, mientras comparto pantalla, lo primero agradeceros que me hayáis cambiado la hora, porque bueno, por circunstancias me han puesto una reunión de urgencias y entonces no lo podía dar antes. Nosotros desde el principio hemos estado muy interesados en el proyecto, por eso somos colaboradores con el grupo y hemos aportado pues todo lo que dentro de nuestra mano, dentro del ministerio, pues hemos podido para este proyecto que nos parece muy interesante, muy pionero y que nos va a dar una idea muy importante de algo que siempre estamos defendiendo, que es la relación que tenemos de las medidas de una explotación junto con el consumo de antibióticos, ¿no? Desde el inicio nosotros pusimos a disposición del grupo para que ellos pudieran realizar con su tecnología o con sus instrumentos informáticos, que ellos tuvieran nuestras bases de datos, ¿no? Las bases de datos del ministerio que hemos puesto a disposición y de las cuales les hemos ofrecido los datos para que ellos pudieran hacer su estudio son fundamentalmente dos bases de datos. La base de datos de Citran, que es el sistema de trazabilidad animal, y la base de datos de Presvet. No sé, a ver, un minuto voy a dejar de compartir porque no he abierto la galería. Perdonad. Creo que ahora lo veis. Vale, el sistema de... ¿Se ve, verdad, por favor? Se ve perfectamente, sí, Carmen, muchas gracias. Los dos grandes sistemas, como ya he dicho, es el sistema de trazabilidad y el sistema de Presvet. El sistema de trazabilidad se comprende de tres grandes bases de datos, que son bases de datos independientes, pero que no puede ser de otra manera, están relacionadas entre sí, de forma que la información va online de una a otra. Son el registro de explotaciones ganaderas, el registro de animales identificados individualmente y el registro de movimientos de animales. En el caso del porcino no tenemos identificación individual, con lo cual se ha nutrido fundamentalmente de dos bases de datos, perdonad, que es el registro de explotaciones, REGA, y el registro de movimientos. Para que entendáis un poco cómo funciona el sistema, este es un sistema pionero, lleva muchos años, pero fue una novedad importante y la forma de desarrollarlo pues, ha sido la clave de su éxito. Es un sistema que es un sistema distribuido. Cada comunidad autónoma tiene su propio sistema autonómico, que tiene con una serie de datos, con una serie de condiciones que ella considera necesarias, pero se comparten una serie de bases de datos que son los que denominamos datos comunes, ¿no? Datos que tenemos que conocer en todo el territorio nacional. Con lo cual hay un sistema central que recoge a tiempo real a través de una mensajería propia. Aquí no estamos hablando ni de internet ni de intranet, tenemos un canuto propio dentro del ministerio donde la comunidad autónoma se comunica con el ministerio para volcar la información que se determina que es una información que debe estar en central. El flujo de información, como veis a la derecha, va de la explotación a la oficina comarcal. Luego, con este sistema que os pongo aquí, que es un sistema propio, individual para este sistema de trazabilidad, a través de la intranet va a un servidor central que está en el ministerio con una base de datos central que contiene toda la información y que se puede consultar con una web. La información que tenemos en REGA no la voy a detallar porque si no la presentación se hace muy larga. Es una información que por Real Decreto se considera que es esencial, ¿no? Información del titular de la explotación y del tipo. Y información por especie. Dentro de esta información por especie destacamos la información de la ubicación, ¿no? Las coordenadas geográficas y la clasificación, que en caso del porcino lo que le hemos facilitado al sistema es la orientación productiva, con toda la complejidad que tiene la normativa propia del porcino y con sus múltiples clasificaciones zootécnicas. También les hemos facilitado la capacidad máxima de la explotación que se le da al ganadero a la hora de autorizarla y el censo. Tenemos otra serie de datos que nos han facilitado, pero que nosotros necesitamos, como son la información sanitaria con sus restricciones de entrada y salida, si pertenece o no pertenece a una agrupación de defensa sanitaria, si tienen veterinarios, etc.
El registro de explotaciones ganaderas tiene un código nacional, tiene el contenido básico que ya os he explicado anteriormente y registra todas las explotaciones que existen en España. En este caso, en el porcino, registramos todas las explotaciones de porcino, incluyendo el denominado autoconsumo. Se establece un código único, esta es la clave del éxito, tenemos un código único en todas las explotaciones, en todo el territorio nacional tenemos una clave que nos indica toda la explotación y esta clave única que todo el mundo tiene es lo que nos permite facilitar y volcar a REAPOR la información de aquellas explotaciones adheridas al proyecto y que han dado su conformidad para poder acceder a estos datos. Por otro lado, también hemos facilitado toda la información de registro de movimientos. El registro de movimientos es un poquito más complejo, tenemos menos datos, ¿no? Tenemos una fecha de expedición, una fecha de salida, tenemos el código REGA de la explotación de origen, el código REGA de la explotación de destino y la composición de animales del movimiento, que en el caso de bovino se hace por categorías, número de lechones, número de cebos, número de hembras reproductoras, de transición, etc. El flujo de información que nosotros tenemos en central va desde la explotación de origen a la oficina comarcal lo manda a la base de datos central y es la base de datos central la que deja esta información en la comunidad autónoma de destino. ¿Por qué digo que es un poco más complejo? Porque esto requiere una confirmación por destino. Si destino confirma este movimiento con las mismas condiciones o con los mismos datos con los que ha salido, lo que se hace es que se consolida ese movimiento y se guarda en la base de datos. Si hay discrepancias, pues qué sé yo, por ejemplo, en el número de animales o que el movimiento no se haya producido, esas discrepancias son detectadas por la base de datos central y se manda un aviso tanto a la comunidad autónoma de origen como de destino para que corrija ese movimiento y lo consolide de forma correcta. Esta información de movimientos de entrada y de salida de las explotaciones adheridas es lo que también hemos facilitado a la base de datos REAPOR. Este es uno de los grandes sistemas, que es el sistema de trazabilidad. El otro sistema del que se necesitaba la información es el sistema de PRESVET. El sistema de PRESVET es el sistema central que recoge las prescripciones de antibióticos en el territorio nacional. Lleva vigente desde el 2019, es una base de datos muy jovencita, ¿no? Al ser jovencita, pues digamos que tiene lógicamente pues algunos problemas de consolidación de datos, aunque ya en este año estamos viendo que los errores son muy pequeños y se utiliza actualmente para los animales de producción. Más adelante lo utilizaremos para animales de compañía. El propio sistema PRESVET ya está conectado con nuestro sistema de trazabilidad, como no podía ser de otra manera. Y una de las cosas que primero verifica PRESVET es que la explotación rega a la que se notifica la prescripción es una explotación rega que ya existe en el sistema. Existe en el sistema, pero no estamos verificando que esté de baja o inactiva. ¿Por qué? Porque el plazo de PRESVET te da un mes para la comunicación de las prescripciones por parte del veterinario y un mes para posibles correcciones. Entonces, ante la posibilidad de que se prescriban recetas que cambien de estado en esos periodos de 2 meses, lo único que se verifica es que ese código REGA exista. En el sistema de PRESVET, ¿qué información grabamos y qué información le estamos dando al sistema, ¿no? Este sistema pues graba los datos del veterinario, graba los datos de dispensación con la denominación del medicamento. Ahí os pongo ejemplos para que nos hagamos una idea, ¿no?, de lo que estamos grabando. Pues, por ejemplo, antibióticos, suspensión intramamaria para bovino. Bueno, es el mejor ejemplo, pero sería cualquier medicamento para porcino igual. La forma farmacéutica y el formato, si existen varios formatos, y el número de envases de dispensación. Tiempo de espera, número de receta, fecha y la caducidad, que bueno, como sabéis, actualmente la prescripción caduca en 30 días. Y además grabamos una serie de datos como son la dosis, la vía de administración y la duración del tratamiento. ¿Esto qué nos permite? Esto nos ha permitido volcar para aquellas explotaciones, insisto, que estén adheridas al sistema y de las que disponemos su autorización, le volcamos los datos de las prescripciones que se han realizado en esas explotaciones en el intervalo de tiempo que se nos ha solicitado, lo que le proporciona al sistema
la información de los antibióticos, de los miligramos de sustancia activa que se ha suministrado a esta explotación. Para que os hagáis una idea, y esta es la última diapositiva, porque realmente nosotros lo que somos fundamentalmente somos nutridores, ¿no? Le estamos nutriendo al proyecto piloto. La información que ponemos de Presvet, que como os he dicho es una base de datos pues, relativamente joven, han comunicado datos de momento 4.665 veterinarios con 6 casi medio millones de prescripciones que hemos recogido y sobre todas esas explotaciones que veis ahí, unas 159.000 explotaciones. Esto nos permite a nosotros, ya no al sistema, tener una serie de resultados desagregados y elaborar una serie de informes que nos dan un conocimiento que ahora es fundamental, como he explicado antes, para la estrategia que se está realizando de la granja a la mesa y para la normativa que va a venir de un uso sostenible de antibióticos. Vamos a tener informe por comunidad autónoma, por especie, por familia de antibióticos y lo que es más importante, que es lo único que quiero deciros, por explotación ganadera. Desde julio, cada uno de los ganaderos están recibiendo de forma trimestral, ya tienen 2 informes a su disposición del consumo de antibióticos en su explotación. Simplemente explicaros que en la parte de la izquierda, como estáis viendo, ese es el informe que ve cada ganadero cuando entra en el sistema con su código REGA, está dando no solamente el consumo de miligramos por unidad de referencia, que nosotros calculamos de una manera, Reapor ha hecho de otra, las unidades de referencia son bastante variables, y se le da el consumo absoluto en ese trimestre y también se le da lo que denominamos el consumo habitual, ¿no? Que es la media del consumo del trimestre que estamos presentando y de los 3 trimestres anteriores, con el fin de diluir un poco o de establecer los posibles incrementos de consumos de antibióticos por problemas puntuales. Este informe, como insisto, ya está a disposición de todos los ganaderos, de los de porcino incluidos. Todavía no están muchos ganaderos entrando a verlos y los ganaderos además van a dar opción al veterinario de explotación a entrar para ver este informe para que el veterinario de explotación tome las medidas que se consideren adecuadas en caso de que el consumo habitual esté por encima del consumo de referencia. Y yo no tengo mucho más que explicar porque, como digo, ya somos lo que hemos hecho es proporcionar a los compañeros de Reapor dentro de este proyecto piloto la información que ellos consideran que les es útil para el desarrollo de su proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación y por toda la información aportada, como siempre. Bien, como ha introducido antes Cristina, vamos a dar paso ya a las preguntas, si hay alguna pregunta para esta presentación. En el chat no me aparece nada, no sé si alguien quiere decir algo ahora. ¿No? Bueno, pues aún así, muchísimas gracias, Mari Carmen, una vez más por... Gracias por cambiarme la charla otra vez. Nada, a ti por también siempre estar disponible y participar en el proyecto y en todas las actividades que hagamos. Venga, Bien. muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Como indicaba Cristina, ahora vendría el turno de la presentación de Jordi Valellas, que nos va a hablar acerca de la creación de la plataforma y la recopilación y el análisis de datos. Cuando quieras, Jordi, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Araceli, por tu presentación y bueno, vamos a lo que estamos aquí, el objetivo. Voy a compartir mi presentación. De acuerdo, pues tal como han comentado mis compañeras, estamos vinculadas a un grupo operativo. Aquí veis una diapo solamente de los miembros que hay. Aquí, como ha dicho antes María del Carmen, tenemos por suerte la ayuda de, sobre todo en transmitir datos y conocimiento tanto de la agencia como el ministerio. Después tenemos unas asociaciones sin lucro que sería pues Interpol, la Universidad de Lleida, Empropor y GSP. Y la parte más importante porque aportan datos de las granjas, son empresas, son 4 empresas, Agroalimentaria Chico, Fincapor, Cooperativa Ganadera de Caspe y Baiconpanys.
El objetivo principal de este grupo operativo es, tal como han comentado antes, crear herramientas o crear marcadores para que sean de utilidad práctica a nivel de granja y de empresa para saber, con la finalidad de reducción del uso de antibióticos y su necesidad, cuáles son los puntos críticos acorde según un estudio que se ha hecho antes en esta fase que estamos, que diríamos que es como un programa piloto. Digamos, el coordinador central de este proyecto es Interpor, que aquí vemos un poco el flujo de trabajo, ¿no? Al final tenemos unos datos que en la parte izquierda que nos suministra el ministerio, tenemos otros datos que nos suministran directamente las granjas, los veterinarios sobre todo que asisten habitualmente a las granjas, y a partir de todos estos datos queremos, dentro del concepto del Big Data, pues distintas bases de datos que están interconexionadas, y con estas interconexiones lo que vamos a buscar es vinculaciones y marcadores para poder ayudar al objetivo que he comentado de reducir el uso de antibióticos. Ya estamos en una fase avanzada del proyecto, ya hemos creado las bases de datos, las plataformas. Aquí veis un poco el flujo de distintos datos que, tal como ha comentado María del Carmen, a nivel de ministerio tenemos el registro de explotaciones, los movimientos y las prescripciones desde Presvet, y lo que nos aportan directamente desde granjas son todos lo relacionado con aspectos de bioseguridad y los casos clínicos detectados, porque uno de los objetivos es buscar marcadores de enfermedades, es decir, cuáles son las enfermedades que generan a posteriori un uso más alto de antimicrobianos, y tipificar también qué familias de antimicrobianos son las que generan un aumento. A partir de todo esto hemos creado una plataforma de integración de todos estos datos y de análisis de datos, que estamos en la fase que luego Lorenzo, que es la persona más importante en esta parte de análisis, va a explicar un poco el procedimiento que va a ejecutar a partir de ahora. Tenemos herramientas de comunicación, evidentemente. Aquí estamos hablando que es un grupo muy grande de gente, son 350 granjas con 40 y pico veterinarios, empresas. Tenemos dos herramientas básicas. Primero tenemos la web, podéis consultarla, está activa desde hace ya unos meses, redactor.es. Aparte de la herramienta de comunicación, aquí veis que hay un acceso a usuarios, para la gente que está dentro del proyecto y para loginarse y acceder pues, a su parte privada. Pero aparte hay unas opciones públicas, pues hemos creado herramientas de divulgación que os podéis descargar, pues desde una guía completa de uso racional muy práctica, pues sobre todo pues, para también dejarla en granjas, lo que es un póster de uso racional y un díptico. Todo esto está dentro de la página web, que vamos a mantener actualizada con todo las actividades que realicemos. Por otro lado, tenemos una aplicación que funciona pues, en móvil, en tablet o incluso en entorno web. En esta aplicación, pues, como he dicho antes, es prácticamente solo de uso veterinario, que se tienen que registrar y con una contraseña. Ha sido la herramienta de comunicación, por ejemplo, y de introducción de las encuestas que se han realizado este año a nivel de las 350 granjas. Pero aparte de esto tenemos otras opciones. Por ejemplo, tenemos geolocalizadas todas las granjas del proyecto. De esta forma un veterinario pues, puede, para de nuevo una persona que entre en una granja, en un sistema de trabajo, pues puede acudir fácilmente a la granja. También tenemos documentos públicos, como por ejemplo en este caso aquí aparece las bases del concurso que hemos hecho, el concurso PRAN Interpor, que ya finalizó su presentación dentro de las granjas del proyecto piloto, y vamos a principios del próximo año a proceder a la entrega de premios. Y aquí también hay la encuesta, ¿no? Es una encuesta pues, que hemos intentado que sea muy fácil de introducir, es todo táctil con distintas opciones, que luego ya vamos a profundizar un poco más en qué consiste esta encuesta. Esta encuesta en concreto se hizo de una forma consensuada entre los técnicos de todas las partes, de todos los miembros que he presentado en la primera diapo del grupo operativo. Lo que hicimos es plantear una serie de preguntas, había un montón, a ver si eran alrededor de 300, y cada técnico puntuaba desde su punto de vista de importancia de que se incorpore en una encuesta de 0 a 10. Y al final seleccionamos, pues aquí veis, esto sería el promedio de puntuación, todas las preguntas que estaban entre 8 y 10 puntos, que al final fueron 140 preguntas. Aquí veis, por ejemplo, había preguntas que era unánime, todo el mundo ponía que era importantísimo que estuvieran y otras menos. Y a partir de esta forma realizamos una encuesta consensuada. Aquí veis 3 pantallazos de lo que sería la aplicación de distintas partes. Como he dicho antes, hay 140 preguntas y todo es táctil. Pues tú puedes seleccionar sí o no. La mayoría son preguntas, algunas de múltiple opción, pero la mayoría son sí o no a veces.
Y aquí veis pues desde preguntas de lo que es vallado perimetral hasta cuarentena, hasta temas de libro visitas y algún factor de manejo que también es importante a nivel de gestión de enfermedades en granja. A nivel de encuestas de bioseguridad, lo que hemos hecho durante este año, prácticamente pues 3 encuestas en 10 meses. Se han hecho 3 encuestas en todas las 350 granjas realizadas por los veterinarios que asisten habitualmente a estas granjas. En total son 41 veterinarios distintos los que han introducido información relativa a estas encuestas. Estas granjas se distribuyen en 4 comunidades autónomas y en 14 provincias. Ahora lo que he hecho yo, para que veáis un poco, yo creo, lo que voy a presentar ahora es una radiografía bastante, yo creo, incluso diría optimista de cómo está la bioseguridad en España, porque realmente las empresas que seleccionamos y granjas son empresas que yo diría que están por encima del promedio de su sistema de trabajo, sobre todo a nivel de bioseguridad. En todas estas diapos veréis 2 datos. En azul sería el resultado de las primeras encuestas y en naranja sería el resultado de la última encuesta que se hizo este verano pasado. Y aquí veis un poco algunos aspectos de los que han mejorado. Por ejemplo, a nivel de recinto perimetral, las preguntas que había algún vallado perimetral, por ejemplo, un 13,5%, la primera encuesta que tenía agujeros, ahora han reducido prácticamente a la mitad. Y pues había algún vallado perimetral que era completo, pero cuando iba a la visita estaba la puerta abierta, ¿no? Aquí veis, pues hemos pasado un 84, 91. Es decir, aquí voy seleccionando más o menos, no todas, porque evidentemente sería muy largo, son 140 preguntas con un montón de respuestas, pero las que son probablemente las que hemos tenido una mejora más grande, ¿no? Si vamos a mi nivel de manejo de reposición, ya veis que hay muchas respuestas que son muy parecidas, porque al final cuando preguntamos, por ejemplo, si la cuarentena está separada más de 1000 metros de lo que sería la unidad de producción, evidentemente esto en 10 meses es difícil de solucionar, los resultados son muy parecidos. A veces también después de cada fase de encuestas hemos hecho reuniones con las empresas y alguna pregunta que se podía malinterpretar la hemos mejorado su formulación y por eso hay algún porcentaje que varía porque en la siguiente encuesta sea respondido de forma más correcta. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, que sí que hemos aumentado pues, un 5% de las granjas que conocen el estatus sanitario de lo que están comprando. Sí que era un valor bastante alto, pero bueno, pasamos de un 93 a un 97%. Si vamos, por ejemplo, a enfermedades, ¿no? El PIR se monitoriza a la cuarentena, un 60% lo monitorizaban al principio, hemos aumentado algo, pues un 63,4 puntos. A nivel, por ejemplo, del libro de visitas, recomendamos que lo que eran requerimientos, campos que ya por ley tenían que estar en el libro de visitas, veis que la gran mayoría, pues a 99-100% los tenían, pero recomendamos, por ejemplo, otros campos que va muy bien para investigar, por ejemplo, a nivel epidemiológico, cuando entran o se diseminan enfermedades entre distintas granjas, que sería el último contacto al aspecto de firma de que realmente haya estado en la visita y figura la firma y datos del último contacto. Estamos en resultados bajos, prácticamente a la mitad, y que hemos visto que en 10 meses hemos conseguido que los libros de visitas incorporen más información. Otra enfermedad importante que tenemos a nivel español, yo diría a nivel bacteriano, la que probablemente genera uno de los consumos más altos de antimicrobianos, sería lactobacillus. Veíamos antes que solamente un 26% de las granjas están monitorizando la reposición en su entrada, hemos pasado un 26 a un 36, son 10 puntos más. Si miramos a nivel, por ejemplo, de vacunación en la adaptación, en este caso, pues prácticamente no ha habido variaciones. ¿Veis? Con los porcentajes hay grupos de preguntas que durante 10 meses, pues por lo que sea, ¿no? Porque ya tal como se hacía o como se programaba, por ejemplo, la monitorización a la entrada, pues no era necesario hacer un cambio en lo que estaban vacunando. Si vamos, por ejemplo, antes comentábamos que se chequeaba más a la entrada de reposición, vemos que antes había un 38% de granjas que no monitorizaban nada, ninguna enfermedad a la entrada, vemos que hemos reducido casi 10 puntos. Y si vemos, por ejemplo, en otros aspectos como el semen, pues vemos que se ha mejorado. Antes preguntábamos si el repartidor de semen entraba a zona limpia de la granja, un 81% no entraba, ahora hemos mejorado, casi un 90% no entra. Y a nivel de monitoreo de PIR, vemos que en esto el 100% de los proveedores de semen de estas 350 granjas tienen un programa de monitoreo frente al virus de PIR, que ya sabéis que es una de las enfermedades más impactantes a nivel económico que tiene y una de las vías que puede ser también más impactante es la vía seminal.
Si nos vamos a nivel de vestuario, vemos que lo que hemos hecho aquí, aparte de preguntar si tenía vestuarios, qué componentes del vestuario tenía, ¿no? Porque sí que es muy difícil a veces ser objetivo para decir esto es un vestuario o no. Pues lo que intentamos es incidir, por ejemplo, qué componentes. Vemos aquí que hemos mejorado, por ejemplo, hay prácticamente el 100% tienen una zona de limpieza de manos. Váter, pues casi tenemos también un 100%, antes un 86%, y lo que sería ducha, casi también un 100%. En este aspecto se ha mejorado en todas las granjas. A nivel de ropa y calzado de manejos, resultados muy parecidos. Hay en algún punto pues, una ligera mejora, pero por ejemplo aquí hay otro punto que empeoramos, que es si los monos se lavan después de cada visita, pasamos 4 puntos menos más o menos, pero el resto es muy parecido. Y aquí sí que lo que sería, preguntábamos a nivel de bioseguridad interna, si había una ropa específica por cada zona, vemos aquí que ha habido un descenso pronunciado de granjas que estaban bajando más. O probablemente era alguna empresa que por un protocolo de alguna enfermedad en concreto, y cuando ya tenían controlado la enfermedad dejaron de trabajar con este sistema. A nivel de entrada de vehículos veis que resultados muy parecidos, 70 y pico %. Sí que también incidir que hay preguntas o respuestas que tendrían que estar alrededor del 100%. Por ejemplo, lo de la entrada de los vehículos de trabajadores o los de operarios no tendrían que acceder nunca en el recinto porque es un riesgo de entrar enfermedades. Sí que son porcentajes más altos que la mitad, pero sería deseable que estuviésemos cerca del 100%. Este también sería un punto global mejorar. A nivel de recogida de cadáveres, aquí veíamos un poco a nivel de gestión, digamos, de ubicación o de condiciones del contenedor de cadáveres, vemos que la mayoría de granjas estaban alrededor de 90-100%. Hay un punto que sí consideramos, perdonad, pero hay alguien, si puede silenciarse, que escucho un ruido de fondo, o si lo podéis silenciar. Vemos aquí que hay un punto crítico, de hecho, más o menos la mayoría de granjas tienen el contenedor fuera del recinto, de la zona, lo que sería la zona limpia, pero vemos que cuando el personal accede a la zona sucia de la granja para llevar los cadáveres, la bioseguridad, porque al final accede limpia, sucia, era muy deficiente, porque personal que se cambiase de ropa, pues un 4,5%, personal que se cambiase de calzado un 12%, que utilizase guantes un poco más. Aquí sí que globalmente son resultados, sobre todo a nivel de calzado y ropa, muy bajos, pero hemos mejorado. Tenemos que ser optimistas y teníamos un margen de mejora altísimo. Yo creo que es uno de los puntos críticos porque es un riesgo continuo, porque al final acceden a zonas sucias para gestionar los cadáveres cada día, pero vemos aquí que a nivel de bioseguridad algo tan básico como enviar un calzado pues no se realiza, ¿no? Sí que se realiza guantes y aparte ya cuando vamos también así el vehículo que se utiliza para trasladar, pues sea el carro, sea un vehículo motorizado, se desinfecta, el resultado también es más bajo de lo que cabría esperar, porque al final, por ejemplo, si es un carro de cadáveres, luego se accede pues, a un módulo o una sala otra vez y con el riesgo de que pues, se accedan o se introduzcan enfermedades a nivel de granja. Hay otro punto que podríamos hacer un análisis, si queréis después podemos, en el turno de preguntas, podéis aparte de preguntar, dar vuestra opinión, que vemos aquí que la frecuencia de recogida de cadáveres a nivel de granja, cada vez que viene el camión a la semana, respecto a lo que hicimos en principio, ha aumentado. ¿Por qué? Porque antes teníamos casi la mitad de granjas que tenía un 47% de recogidas una vez a la semana y ahora solo tenemos un 37%. Hay un porcentaje de estas granjas que han pasado a que la recogida sea de 2 a 4 veces por semana, ¿no? Tenemos más riesgo porque más a menudo gestionamos baja sea porque, pues, porque tenemos más problemas sanitarios, porque la capacidad de contenedores con el porcentaje de mortalidad no está, digamos, bien equilibrado para que se reduzca la frecuencia de visitas del camión, pues por lo que sea, por lo que vemos aquí, que esto sería, por ejemplo, un punto que no hemos mejorado, sino al contrario, se ha empeorado. Si vamos a nivel de carga de animales, vemos aquí que a nivel de instalaciones es muy parecido a los resultados. Si hay muelle de carga externo o interno, vemos aquí que aún tenemos un porcentaje muy alto de granjas que la operación de carga-descarga de animales se realiza en la zona limpia. No tienen diferenciado pues, un muelle que es el camión
se facilite la realización de su tarea desde la zona sucia. Sí que hemos mejorado en algo, lo que es pues, que consideran que los vehículos que acceden vienen más limpios y desinfectados ahora la última encuesta que la primera. También hay más limpieza del muelle de carga y descarga y también se ha aumentado la frecuencia o digamos o empresas en concreto pues una parte de las granjas que están tomando muestras de superficie para evaluar la eficacia de limpieza y desinfección de camiones. A nivel de control de plagas, resultados muy parecidos. Sí que se ha mejorado pues, levemente en que en el día de visita hay menos constancia de presencia de ratas o ratones. Pues evaluamos si había heces, si había, por ejemplo, pues, destrozas a nivel del aislante, etcétera. Y lo mismo con la constancia de pájaros. A nivel de gestión de purines, pues resultados muy parecidos. A nivel de analítica microbiológica del agua, sí que un tema importante por la su incidencia en posibles problemas entéricos. Aquí hemos mejorado porque hemos mejorado en porcentaje de resultados aptos y hemos mejorado en el caso de cuando hay resultados no aptos, si se han tomado medidas correctoras, porque no solamente es importante, es tan igual o más importante analizar el agua como si sale no apta o si hay recuentos demasiado altos de alguna bacteria determinada, pues realizar medidas correctoras, aumentar cambiar el producto, aumentar el porcentaje de higienización en el agua, hacer más analíticas, etcétera. Vemos que aquí prácticamente todas las granjas están aplicando medidas correctoras. Como antes comentábamos que a nivel de camiones se ha aumentado las granjas y empresas que están tomando muestras de superficie para evaluar la eficacia de limpieza y desinfección de camiones. Vemos aquí que a nivel de instalaciones también ha aumentado. Solamente teníamos un 31% que lo hacían a veces. Ahora llevamos más de la mitad que consideran que lo están haciendo. A nivel, por ejemplo, de datos de instalación, sobre todo lo que es datos de instalaciones, que es lo más lógico, no ha habido unos movimientos muy grandes porque al final son temas de instalaciones, de edificios y de inversión. De manejo de lechones también hacemos una pregunta relacionada con la posibilidad, sobre todo a nivel de bioseguridad interna, de facilitar la difusión de enfermedades cuando existen. Pues aquí vemos que han aumentado las restricciones de adopciones a nivel de lechones lactantes en base a la edad. Pues aquí pues esto muy subjetivo podría ser pues el aumento de incidencia de presencia de brotes con PIRS, que esto genera una aplicación de medidas de bioseguridad a nivel de parideras. Y también sí han aumentado las restricciones en adopciones por temas sanitarios, que iría vinculado a lo que he comentado antes. También un tema importante, pues está aumentando la desinfección del bisturí en granjas que estén castrando como vehiculador de enfermedades, porque antes solo había un 18% de las granjas que castran que estaban cambiando o desinfectando el bisturí entre camadas y ahora llevamos un 30%, aún así tendríamos que estar cerca del 100%. A nivel de vacío sanitario entre lotes, aquí veis que ha aumentado la parte, digamos, dentro del margen de tiempo que preguntábamos de vacíos sanitarios de más de 10 días, sobre todo a nivel de cebaderos. Tenemos ya un 51% de granjas que tienen vacíos sanitarios. Aún así, como veis aquí, pues, y esto sí que la última reunión que hicimos lo presentamos, que por ejemplo hay una diferencia en granjas de producción respecto a granjas de engorde. Los vacíos sanitarios en granjas de producción, sea en transición o sea en parideras, son más bajos porque había un porcentaje muy alto, por ejemplo, que el vacío era de 3 días o menos. En cambio, a nivel de cebadero, sea por restricciones o porque normalmente un porcentaje alto trabajan todo dentro y todo fuera, los vacíos sanitarios eran de mayores días. Incidir pues, con el tema de reducción de antibióticos, la eficacia, la limpieza y desinfección, una parte, que es la parte final, que es el secado, pues es importante intentar tener vacíos sanitarios entre lotes por lo menos de 5 o 7 días. A nivel de uso de jabón detergente, resultados muy parecidos. Lo que decía antes, pues ha aumentado la toma de muestras de superficie. Cuando antes un 67% de las granjas nunca se tomaban muestras de superficie, ahora estamos en un 44%. También preguntamos temas de vacunación, ¿no? Como prevención. Aquí veis que pues, hay resultados que no ha variado demasiado. Por ejemplo, a nivel de vacunación de cerdos de cebo solo tenemos un ligero incremento pues, de más vacunados de APP, de actinobacilos y de gripe. Los otros resultados muy parecidos, pues las granjas que eran A4 y no vacunaban de Auschwitz continúan siendo prácticamente las mismas. Otra de las preguntas que también he seleccionado porque ha destacado, me ha sorprendido,
que es el tema de la adaptación con material. Hay formas de cuando tenemos la fase de cuarentena, pues después viene una adaptación y podemos utilizar material orgánico de la granja final destino de producción para adaptar a las enfermedades lo que sería reposición, pues ha aumentado de lo que es el uso de material para adaptar respecto al virus PIRS. Teníamos un 29% de las granjas que adaptaban para PIRS y ahora tenemos un 45%. A nivel de cerdas lactantes vemos aquí que ha aumentado el porcentaje, porque aquí sí que había, por ejemplo, en paro mal rojo, hay granjas que vacunan en ciclo, hay granjas que vacunaban a final de gestación, algunas vacunaban en sabana, y aquí vemos que ha aumentado, pues, por ejemplo, la vacunación en ciclo, lo que sería de parvo y mal rojo. Cuarentena y adaptación, pues son resultados muy parecidos, hay una variedad, pues aquí pues hay de todo. Y ya para no alargarme más, si alguien está interesado en saber más puntos críticos, incluso en conocer la encuesta, lo que vamos a hacer próximamente las próximas semanas es todas las preguntas y respuestas de la encuesta las vamos a poner en la web de Redaport para que esté disponible para todos los productores y veterinarios. Será pues a nivel de PDF todas las preguntas, porque si alguna empresa o granja, ya que también estamos dentro de la fase del SIGE que obliga a auditar la bioseguridad a las granjas con cierta periodicidad, pues si alguien quiere utilizar esta encuesta o parte de estas encuestas, seleccionando las preguntas más relevantes, pues estará disponible y en la web de Redaport. Yo como conclusiones, 3 conclusiones de esta primera fase de realización de encuestas es que, como hemos visto, hay margen de mejora en muchos puntos críticos de bioseguridad. Hemos visto que hay variabilidad a nivel de granja y empresa en muchos aspectos de bioseguridad y finalmente lo que hemos visto es que la auditoría continua, hacer 3 encuestas en 10 meses, lo que genera es en la gran mayoría de puntos una mejora, porque al final lo que estamos haciendo también los veterinarios que asisten a la granja muchas veces es el veterinario que cuando va allí pues tiene una prioridad. Si hay una enfermedad de diarrea, pues asistes a intentar buscar una solución a esa prioridad. Y auditar la bioseguridad pues se va haciendo a trozos. Pues de esta forma nos hemos visto obligados en 10 meses a hacer una auditoría completa de cada granja y al final cuando auditamos también estamos formando al ganadero y recalcándolo que hay algunos puntos que se tienen que mejorar. Y lo que decía antes, hay variabilidad entre empresas. El informe que estamos enviando y ahora enviaremos ya con la parte final de integración de todos los datos es un informe comparativo de empresas, sobre todo de las 4 empresas. Es decir, en cada pregunta sabrán sus porcentajes en cada pregunta y según la respuesta que se ha contestado de ellos mismos respecto al resto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues esta empresa a nivel de granjas de engordes, de esa pregunta de si el personal se cambia de calzado con traslado de cadáveres, la empresa comparada tenía 35% de respuestas que se cambiaba el calzado y el resto de empresas, hay granjas de las otras empresas, tenían 40%. Es decir, el porcentaje aquí está un poco por debajo del resto de empresas. Esto sería también para ver un informe comparativo que respecto sí que solo son 4 empresas, respecto al resto, en qué puntos están mejor y peor. Esto sí al final se integra aquí cuando terminamos el próximo año esta fase piloto, pues muchas granjas y muchas empresas, pues será, como tendremos un tamaño de muestra mucho más alto, será más significativo los puntos críticos y los puntos de mejora, tanto a nivel global de estructura como a nivel individual de granja o de empresa. Vale, esta sería un poco la primera parte de bioseguridad que está terminada. Todas las auditorías de bioseguridad, las que habíamos planteado dentro del grupo operativo, están hechas y ahora viene la segunda parte, que sería integrar todos estos datos y otros muchos en una plataforma. Aquí veis un poco pues, el programa que hemos hecho de plataforma. Aquí sería pues, con todas las pestañas que integran todos los datos que hemos comentado, tanto María del Carmen como yo en esta ponencia. Lo que sería granjas, movimientos, prescripciones, resultados de encuesta y aquí ya vendrían casos clínicos, luego también cálculos, ¿no? Cálculos de consumo de antibióticos y miligramos por semestre. Esto es un ejemplo y aquí aparecerían que están sombreadas todas las granjas y al seleccionar una granja automáticamente se te filtran todos estos cálculos y movimientos, ¿no? Por ejemplo, sería a nivel de movimientos, lo que desde Citran nos enviaron son las entradas a nivel cada código rega y aquí vemos pues, el código remo, la fecha de movimiento y todos los animales entrados. A partir de estos datos nosotros desde Redaport establecemos unos índices de referencia que son los que calculamos el consumo de antibióticos ponderado
por explotación y por capacidad o movimientos de animales. Este sería, por ejemplo, lo que se ha incorporado de Presvet. Lo que se exporta pues sería pues, todos los datos, ¿no? Los mismos datos que figuran en la base de datos son los que exportamos e incorporamos en esta base de datos. Pues sería categoría, sustancia activa, la cantidad total que se ha suministrado en cada prescripción, el formato, etcétera. Aquí serían las encuestas, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta granja las 3 que se han realizado y cuando pues, el desglose de, aquí habría pues, el usuario, la puntuación y el desglose de preguntas. Aquí vemos el consumo por trimestre de antibióticos que viene desde Presvet, la parte de casos clínicos. En esta segunda fase también lo que estamos ahora haciendo, recopilando todos los casos clínicos que ha habido en este periodo de tiempo en estas granjas, cuando vemos presencia de enfermedad, por ejemplo, en esta granja, ¿no? Para el 25 de 5 de 2020 se diagnosticó disentería. Pues intentaremos establecer en todas las granjas que se ha diagnosticado disentería, después del diagnóstico, cuánto ha aumentado el consumo de antibiótico, qué familias de antibióticos ha aumentado, es decir, buscar marcadores como lo que estamos haciendo ya ahora, que luego explicará Lorenzo el tipo de análisis que está realizando para el tema de marcadores de bioseguridad. Luego tenemos la parte de cálculos. Esto sería cálculos descriptivos de lo que sería el consumo de antibióticos por granja. Aquí vemos, por ejemplo, si filtramos una granja, automáticamente se nos filtra el consumo que ha habido por familias de antibióticos por semestres, por los 4 semestres que tenemos datos, por sustancia activa, amoxicilina, cefquinoma, por categoría, es decir, según la directiva europea a nivel de criticidad, antibiótico crítico para humanas, categoría BCD. Y todo esto pues, se puede pasar a gráficos y realizar informes. A partir de aquí, pues con estos datos que aquí sería descriptivo de lo que tenemos de prescripciones, podemos hacer unos filtros y hacer los cálculos, pues por ejemplo, por empresa o por granja individual, pues por bloques podemos hacer composiciones de lo que sería cálculo. Por ejemplo, este sería el perfil de una granja, hay una empresa, en lo que sería todas las granjas productivas de lechones y todos los datos que tenemos aquí. Pues en este periodo de tiempo, el 28% de las prescripciones han sido de la categoría B. Pues, a nivel de consumo por lechón, la evolución de los últimos 4 años, ¿no? Por lo que sería a nivel de categoría. Por ejemplo, de categoría vemos que esta empresa tiene una tendencia a mantenerse, por ejemplo, en lo que sería críticos, a prescripciones de la categoría B, y en lo que sería categoría C, pues ha habido un repunte que fue el segundo semestre de 2020. Probablemente si esta empresa ve esto y ve este repunte a la categoría B, podrá focalizar pues la causa en que había más problemas sanitarios y tuvieron que hacer más prescripciones de una familia determinada de antibióticos, ¿no? Un poco aquí la radiografía de esta. A partir de esto también estamos haciendo comparativas de lo que sería del uso de antimicrobianos por empresa y por granja. Esto, por ejemplo, sería a nivel de cebaderos de la misma empresa. Pues aquí veis, por ejemplo, que a nivel de antibióticos de la categoría D hay un descenso. A nivel de la categoría B también hay un descenso. Veis aquí que estaban a 26.000, ahora están a 6.000, etcétera. Aquí se puede ver un poco la radiografía de lo que ha pasado en cada empresa y cada granja durante este periodo que tenemos datos, porque sabéis que Presvet está incorporando desde 2020 las prescripciones de todas las granjas de España. Y aquí sería, por ejemplo, otro ejemplo de otra empresa. A partir de estos datos, lo que hacemos es ver cómo evoluciona. Por ejemplo, aquí, si miramos todos los antibióticos que se han prescrito a nivel de todas las granjas, de todas las empresas de este proyecto, pues un poco el perfil. Vemos aquí que los antibióticos críticos del grupo B, el consumo es bajo y constante. Y, por ejemplo, en este caso, grupo C y D, vemos que sí que hubo un repunto de los del grupo C en 2020, el segundo semestre, pero la tendencia es, un poco aquí marca la tendencia que vemos a nivel sector porcino global. En los últimos 2 años el uso de antimicrobianos está descendiendo, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, a nivel de este sería ponderado y este sería a nivel de consumo total. También podemos hacerlos por familias para ver un poco el perfil. Esta sería, por ejemplo, de las empresas, el grupo de familia de antibióticos que más consumo, más prescripciones se han realizado, pues serían las aminopenicilinas, luego iríamos a tetraciclinas, que veis, por ejemplo, que hay repuntes. En el segundo semestre de 2020, pues hay pues, un repunte de aminoglucósidos. Podría ser una empresa determinada porque decidió hacer un tratamiento con uno determinado. Así que al final, como tenemos solo 4 empresas,
puede haber factores que si hay una decisión de una empresa en un semestre determinado, pues aquí se vea como son, al final, promedios, tenga cierto sesgo. Pues aquí sería pues lo mismo a nivel de empresa. Y también podemos hacer, pero en lugar de hacerlo por familias, a nivel de antibióticos. El antibiótico que más se consume es la amoxicilina, pues con diferencia. Vemos aquí que el siguiente sería la doxiciclina, pero más del doble lo que sería en cantidad total. Hablamos de miligramos totales, que durante estos 2 años de todo este grupo de granjas de estas 4 empresas es la amoxicilina. Luego, hemos hablado de bioseguridad, hemos hablado de prescripción y ahora lo que hemos integrado, todo esto en fusionarlo, como si digamos. Es decir, todas las granjas que han contestado que tienen vallado perimetral, ¿qué consumo de antibiótico han tenido? Y este es el promedio. Pero bueno, con el promedio, como tenemos un sesgo, el análisis estadístico que ahora explicará Lorenzo es un poco más profundo, ¿no? Porque no miréis estos datos y sacáis conclusiones, porque al final es una suma de distintas variables o distintos puntos de bioseguridad que probablemente los que van a generar o tendrían que generar una necesidad de uso de antimicrobianos menor. A recordar que lo que he comentado antes de la web, que tenemos artículos o material de divulgación, como sería pues el póster, la guía, el díptico. Si necesitáis os los podéis descargar. Este sería el póster para poner en granjas. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Ahora estamos sobre todo en una parte más de análisis final de datos y buscar interconexiones, porque lo que es la plataforma y bases de datos, como he presentado, ya lo tenemos realizado, está introducido con toda la voluntariedad, sobre todo de veterinarios, y sinceridad, porque si veis a nivel de encuestas no ha salido todo perfecto. Yo creo que los veterinarios han reflejado muy bien la realidad de las granjas que están visitando cada día. Y si quieres, Lorenzo, ya nos explicas pues, un poco la forma que con todo este grupo, un montón de datos que tenemos, crees que será la más procedente para hacer un buen análisis estadístico, y luego ya pasaremos a la parte de preguntas. Muchísimas gracias, Jordi, por adelantar la introducción. Nada, como vosotros os apañáis súper bien, además digamos que todo lo que va a comentar Lorenzo sigue con toda la información que acabas de compartirnos, nada más que decir, así que Lorenzo, adelante. Sí, bueno, yo en primer lugar, buenos días a todos, y para mí, bueno, es un placer poder, la verdad, participar en esta plataforma, y la verdad que yo creo que es una iniciativa que honestamente creo que aporta mucho, porque, bueno, va a permitir, en mi opinión, conocer mejor, ¿no?, todo lo que ha comentado Jordi, y sobre todo también nos va a dar para cruzar, ¿no?, para cruzar datos con información que yo creo que aquí, como ahora vamos a comentar, hacer un doble check-in es importante, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a empezar, mi presentación va a ser muy breve porque, como ha comentado Jordi, es, digamos, la última fase, ¿no? Entonces, se ha tenido que, como habéis visto, matizar muchas cuestiones, revisar muchas cuestiones en las bases de datos. Tienes que ajustar muy bien los datos, porque luego lo que va a salir, digamos que es una información, ¿no? Y esa información pues tiene que basarse en datos contrastados, ¿no? Entonces, nos ha costado mucho porque yo creo que y todavía estamos en fase de validar y de contrastar algunos detalles, ¿vale? En cualquier caso, yo sí que os quiero exponer lo que voy a hacer, ¿no?, que es la parte, digamos, que me atañe a mí como en la parte de responsabilidad del proyecto, ¿no? Yo lo que voy a hacer es analizar los datos, básicamente, ¿no? Entonces, el análisis a realizar tiene 3 puntos. En primer lugar, es la descripción de las variables a estudio. Es decir, nosotros tenemos, esto sería lo que sería en matemáticas, la variable i, es la variable dependiente, es la variable que queremos explicar. Es decir, nosotros queremos explicar qué factores pueden estar asociados, ¿no?, a tener un determinado consumo de antimicrobianos, ¿vale? Uno de los temas candentes, que lo ha comentado Carmen ligeramente en la presentación, es que, claro, nosotros vamos a hacer un consumo de antibióticos referenciado. Es decir, nosotros vamos a tener una variable, ¿no?, que sea comparable entre las distintas explotaciones. Desde un punto de vista ideal, esta variable debería coincidir, en mi opinión, con la del ministerio, ¿no? Debería ser la situación idílica. Bueno, vamos a ver, ¿no?, porque evidentemente hay temas aquí de contrastación de datos y demás. En cualquier caso, aunque no utilicemos la misma variable final, sí que quiero comentar
que los resultados desde el punto de vista estadístico son iguales. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo referenciamos, es decir, vamos a dividir o a multiplicar por lo mismo, si me lo permitís, ¿vale? Desde el punto de vista simplista. Entonces, en el fondo, para mi estudio estadístico, en términos relativos, es igual, ¿vale? Otro tema es en términos absolutos, ¿vale? Pero en términos relativos y en las conclusiones que queremos comentar, por supuesto, ¿vale? Es decir, en primer lugar, vamos a tener las variables a estudio, que es el consumo referencial. Y la idea del estudio estadístico es asociar estas variables a estudio, que es este consumo referenciado, con los resultados de la encuesta que ha comentado Jordi. Esto se hace en estadística mediante un estudio univariable, es decir, vamos a intentar asociar el consumo con cada una de esas 200, ¿no?, preguntas que ha comentado Jordi. Estas variables son las que llamamos las independientes, es decir, estas variables son las que, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de ellas, ¿vale? Y son las que, digamos, no dependen, ¿no?, de lo que nosotros queramos medir. Es decir, estas son las que son constantes, las que nosotros intentamos explicar es el consumo, ¿vale? Claro, de estas 200, no todas van a salir significativas, probablemente. Imaginaros que al final salen 20, ¿no? Entonces, al final, la idea final es de estas variables independientes que son significativas, por ejemplo, serían 20 de 200, ¿vale? ¿Cuáles son significativas en un multivariable? Es decir, teniendo en cuenta todas juntas, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para encontrar los factores o combinación de factores que tienen más peso. En este caso, en la variable dependiente, que es el consumo. Es decir, la respuesta o la pregunta y la respuesta a encontrar es, de las 200 variables, ¿cuáles son las más importantes, ¿no? Y de esas, ¿cuáles son las que me permiten explicar el consumo? De tal manera que a nivel de mejora, ¿no?, pues tú sabrías cuáles son los puntos críticos, ¿vale? Como todo estudio, tiene sus limitaciones, porque ya lo ha comentado Jordi, se hace con 4 empresas, ¿vale? Y estas 4 empresas, bueno, yo diría que son empresas relevantes en el sector porcino, evidentemente, pero el sector porcino es muy variado, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestras conclusiones van a tener una gran validez interna, es decir, yo me las creo, lo que nos salga, honestamente, pero la validez externa, que sería una extrapolación a todo el sector porcino, pues va a tener limitaciones, ¿no? Probablemente pues, a empresas de integración, con un tipo de explotación, etcétera, ¿vale? Esto es uno de los temas que también quería destacar, ¿no? Porque muchas veces se hacen estudios con una buena pretensión, ¿no?, que es, bueno, pues sacar conclusiones universales, que es el deseo, ¿no? Pero tiene limitaciones todo esto. Y nosotros tenemos limitaciones, por supuesto, ¿vale? Este es el diseño, ¿no? Este es el esquema. Y simplemente he querido poner, porque ya os he comentado que está en una fase muy inicial, porque yo ahora mismo, de hecho, hace nada dispuse de un primer, ¿vale?, de los primeros datos contrastados para analizar. Entonces, simplemente os voy a enseñar simple y llanamente un ejemplo, ¿vale? Porque todavía no tengo datos. En el próximo webinario espero, ¿vale?, ya poder tener, yo creo, información, como ha comentado Jordi, pero ya asociado a los factores. Por ejemplo, en un ejemplo de variable independiente, que sería el origen de semen en granjas de cerdos, ¿vale? Pues he hecho simplemente aquí un descriptivo porcentual, ¿vale?, sobre 75 explotaciones, en la que veis que el 48%, ¿no?, del origen de este semen es de compra, ¿vale? Y el 52%, cuando se dice aquí propietario, quiere decir que la empresa tiene su propio centro de inseminación, ¿vale? Por tanto, este factor tiene variabilidad y, por tanto, este factor lo incluiremos en el modelo univariable. Lo que nos puede pasar, y eso ya lo ha comentado Jordi en las encuestas, es que alguna pregunta no tenga variabilidad. Por ejemplo, todo el mundo tiene vallado perimetral, ¿vale? Es 100% cero. Obviamente, esa variable no va a estar asociada, ¿vale?, con el consumo, porque evidentemente es lo que se determina en estadística, está fijado, es decir, no tiene variabilidad, ¿vale? Por tanto, primero miraremos las que tienen variabilidad, ¿vale? Haremos el univariable y luego, por ejemplo, os he querido poner un ejemplo de variable dependiente, que sería el consumo de las granjas de cerdas. Aquí estaría el número de explotaciones y aquí estaría el consumo en miligramos PCU, en unidades referenciadas, ¿vale? No he querido poner los valores simple y llanamente, no por ocultar evidentemente ninguna información, porque todo esto va a ser público al final, como debe serlo, pero porque todavía tenemos que validar, como he comentado, algunas explotaciones, porque el cruce de estas bases de datos no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil y puede tener errores. Y yo en esto,
como toda persona, ¿no?, que se dedica a la investigación, creo que es muy importante, si hay que excluir, por ejemplo aquí, como veis, ya excluí un valor porque era clara en la representación, porque consideré que era anómalo, muy anómalo, pues este hay que chequearlo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, este tipo de cuestiones parecen sencillas, pero llevan mucho tiempo porque hay que validar, ¿vale? En cualquier caso, aunque ya hemos excluido una y aunque la unidad, ya os digo, que requiera, ¿no?, revisión, lo que ya vemos claramente es una gran variabilidad. Es decir, tenemos explotaciones con un consumo, por ejemplo, 37, ¿no?, con un consumo, yo diría, bastante bajo, ¿vale? Otro grupo intermedio, ¿no?, con un consumo intermedio, y unas con un consumo, que son minoritarias, bastante elevado, ¿vale? Este tipo de distribución que veis aquí, obviamente no es una distribución normal. De hecho, es una distribución log normal, ¿vale?, que a nivel de análisis de datos me va a complicar bastante, ¿vale?, el análisis. Pero bueno, estos son temas ya de detalles técnicos que abordaremos, ¿no? Y esperemos que en el próximo webinario pues ya podamos, ¿no?, de las, bueno, de las variables que vamos a estudiar, cuáles, ¿no?, son significativas. Y lo que se me ha olvidado comentar, que sí que es importante, que este tipo de análisis se va a hacer por categoría productiva, es decir, granja de cerdas, granja en fase 2 y granja de C, ¿vale? Porque evidentemente son cosas que no son comparables entre sí. De hecho, el Ministerio también va a dar los resultados por categoría productiva. Este es un detalle que es importante, ¿vale? Y por mi parte me quedo aquí porque ya os digo que estamos en esta fase inicial y, como ha comentado Jordi, pues a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muy bien, Lorenzo. Muchísimas gracias también por tu presentación y todos los datos aportados. Nos quedamos con ganas de saber más, pero como bien has dicho, más adelante tendremos resultados sólidos, no hay problema. Mejor hacer las cosas bien, como ya sabemos, y eso, presentar buenos resultados y muy consolidados. Bien, no sé si hay alguna pregunta, creo que en el chat no me aparece ninguna. No. Ahora es momento al turno de preguntas. No sé si Jordi o Lorenzo queréis añadir algo más por último. Yo creo que ya podemos dar por finalizadas vuestras presentaciones, ¿no? Yo no Entonces, tengo nada más. perfecto. Muchas gracias, Lorenzo. Bien, en principio en el chat no me aparece ningún tipo de pregunta. No sé si dentro de los participantes en el webinario alguien quiere abrir micrófono y compartir algo, o queréis escribir algo en el chat. Si hubiera alguna pregunta más adelante también se puede responder por el correo o etcétera. Lo único que quería compartir es que más adelante desde el Grupo Operativo Redaport ya os informaremos acerca de nuevos webinarios. Sí que os adelantamos a los participantes de este webinario que también tenemos previsto, todavía sin fecha, la realización de un webinario para mujeres y jóvenes. Así que os adelanto que más adelante ya se preparará el cartel y la programación y os enviaremos toda la información y las compartiremos en redes sociales y demás. Bien, pues en principio no estoy recibiendo ningún tipo de pregunta o de comentario. Nada. Así que simplemente comentaros que muchísimas gracias por la participación de todos, aunque ya no esté Mari Carmen, que se haya tenido que ir a otra reunión también. Agradecerle su participación, agradeceros también tanto a Jordi como a Lorenzo vuestra participación y siempre colaboración en el grupo operativo, por todo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Yo creo que ya todo lo que estáis presentando está mostrando todo el trabajo que conlleva detrás y además que todos estos resultados pueden aportar muchísimo al sector. Yo creo que es trabajo de todos y bueno, todos los que estáis aquí en este webinario, supongo que además de pareceros súper interesante, disculpad, supongo que creeremos todos que esto se puede trasladar a emplearlo en todo el sector y podemos sacar muchísimos beneficios y nos va a ser una herramienta de gran utilidad, creo yo. En fin, si no tenemos ningún tipo de preguntas, simplemente agradeceros a todos una vez más, tanto a los ponentes su participación como a todos los que habéis asistido aquí. Y podemos dar por finalizado este webinario y simplemente os notificaremos los siguientes webinarios. Muchísimas gracias de nuevo por toda la participación y asistencia. Bien, creo que Gracias. Cristina no está
disponible ahora mismo, pero podemos cerrar nosotros el webinario. Muchísimas gracias, estoy viendo los comentarios, gracias a todos también. Gracias. Nos Gracias por vemos. el trabajo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.